Ustedes y yo hemos participado esta mañana de la lectura de un relato histórico, como uno de los escritores bíblicos fue inspirado por Dios para consignar para nosotros hechos que nos aclaran, nos demuestran el gran evento de la historia, la resurrección de Cristo Jesús. Y quiero invitarlos para que leamos lo que uno de los escritores bíblicos nos cuenta acerca del impacto de la resurrección en nuestras vidas. Voy a invitarlos a la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 15, y vamos a leer algunos versículos. Quiero que escuchen cómo el escritor, inspirado por el Espíritu Santo, nos dice que la resurrección tiene un impacto interesante en nuestras vidas y la importancia de la resurrección, de lo que ustedes y yo estamos celebrando esta mañana. Acompáñenme por favor, 1 Corintios capítulo 15, voy a leer desde los versículos 1 hasta el 8. Dice así la escritura: ahora, hermanos, quiero recordarles el evangelio que les prediqué, el mismo que recibieron y en el cual se mantienen firmes. Mediante este evangelio son salvos si se aferran a la palabra que les prediqué. De otro modo habrán creído en vano. Porque ante todo les transmití a ustedes lo que yo mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, que fue sepultado, que resucitó al tercer día según las Escrituras, y que se apareció a Cefas y luego a los 12, después se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales viven todavía, aunque algunos han muerto. Luego se apareció a Jacobo, más tarde a todos los apóstoles, y por último, como a uno nacido fuera de tiempo, se me apareció también a mí. Este relato de la Escritura es el apóstol Pablo hablándonos a nosotros acerca de la importancia de la resurrección y cómo la resurrección tiene su base, su fundamento en lo que la Escritura dice. Para la mayoría de nosotros, típicamente la resurrección es vista como un evento del futuro, algo que va a pasar en algún momento de la historia. Y eso es verdad en parte, pero por alguna razón a nosotros nos cuesta trabajo ver las implicaciones prácticas diarias de la resurrección. Yo no sé para usted, pero lograr interpretar el impacto de la resurrección en mi vida hoy me cuesta trabajo. Toca que poner un poquito de concentración y es natural. Así que quiero que esta mañana me acompañen para que veamos el impacto de la resurrección en nuestras vidas, pero veamos además las evidencias físicas de la resurrección. Lo cierto del caso es que la resurrección tiene impactos importantes, cruciales en su vida diaria. Según la Escritura, escuchen lo que dice la Escritura: a causa de la resurrección de Cristo, ustedes y yo hemos muerto al pecado. Yo quiero repetir eso: a causa de la resurrección de Cristo, quienes creemos en Cristo, ustedes y yo hemos muerto al pecado. Con Él y por Él hemos muerto al pecado. Pero dice también la Escritura que en Cristo Jesús ya hemos sido resucitados. Vamos a ser resucitados, pero ya fuimos resucitados. Y dice también en la Escritura que a causa de la resurrección de Cristo, ustedes y yo hemos pasado de muerte a vida. No sé para ustedes, pero para mí estas son declaraciones que me forzan a pensar, a detenerme, a investigar, que tienen inmenso peso en nuestras vidas. Entonces voy a llamar su atención esta mañana a las evidencias físicas de la resurrección, y luego tal vez en lo que más quiero que invirtamos nuestro tiempo es las implicaciones diarias. ¿Para qué nos sirve la resurrección? ¿Qué hacemos con la resurrección durante los asuntos del día? Así que primero veamos esto de las evidencias diarias. La historia y la Escritura presentan evidencias, presentan testigos sobre la resurrección de Cristo. La historia y la Escritura declaran que Cristo es la primicia de lo que ustedes y yo vamos a recibir. La resurrección de Cristo es como el sabor que ustedes y yo tenemos de lo que vamos a recibir al final. Su resurrección nos dice que Él es la primicia nuestra. Y afirma la Escritura
que en ese momento había más de 500 testigos. Muchos de ellos viven, dice el escritor, testigos de que Cristo Jesús había resucitado en espíritu y en cuerpo. No había sido un sueño ni una pesadilla a causa de la indigestión de los apóstoles, sino que había gente que lo había visto. Había gente ahí que podía decir, sí, Él no solo murió y fue sepultado, pero además ha resucitado. Los historiadores del primer siglo, como Josefo, como Plinio, como Tácito, como Suetonio, que gozaban de muchísimo respeto, su reputación tenía mucho peso porque sus investigaciones y sus narraciones históricas eran muy acertadas. Afirmaban lo siguiente, que quienes en el primer siglo afirmaban ser Mesías, les daban solo dos opciones: o ustedes demuestran que son el Mesías y mueren como el Mesías, o renuncian a sus alegaciones de Mesías y se dedican a vivir una vida normal. Y hay un relato en la Escritura que quiero que me acompañen en una discusión en el Sanedrín, el gran grupo de expertos en la ley, de abogados de la ley de Dios, hablando acerca de este asunto de la resurrección de Jesús. Tienen una conversación y miren el relato que hacen. Quiero que me acompañen en Hechos capítulo 5, versículos 30 hasta el 39. Dice así la Escritura: el Dios de nuestros antepasados resucitó a Jesús, a quienes ustedes mataron colgándolo de un madero. Por su poder Dios lo exaltó como príncipe y salvador para que diera a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Nosotros somos testigos de estos acontecimientos y también lo es el Espíritu Santo que Dios ha dado a quienes le obedecen. A los que oyeron esto se les subió la sangre a la cabeza y quisieron matarlos. Pero un fariseo llamado Gamaliel, maestro de la ley, abogado de la ley, muy respetado por todo el pueblo, se puso en pie en el consejo y mandó que hicieran salir por un momento a los apóstoles. Luego dijo: hombres de Israel, piensen dos veces lo que están a punto de hacer con estos hombres. Hace algún tiempo surgió Teudas jactándose de ser alguien y se le unieron unos 400 hombres, pero lo mataron y todos sus seguidores se dispersaron y allí se acabó todo. Después de él surgió Judas el Galileo en los días del censo y logró que la gente lo siguiera. A él también lo mataron y todos sus secuaces se dispersaron. En este caso les aconsejo que dejen a estos hombres en paz. Suéltenlos. Si lo que se proponen y hacen es de origen humano, fracasarán. Pero si es de Dios, no podrán destruirlos y ustedes se encontrarán luchando contra Dios. Así que desde el principio de la resurrección tenemos esta evidencia histórica, no solo de unos que pretendían ser y cómo se aplastaban estos movimientos, pero de este otro movimiento que empezaba. Lo fascinante de este movimiento es que los seguidores de Jesús, de una manera asombrosa, continuaron con el movimiento. La violencia contra Jesús, el atropello contra ellos, la cárcel contra ellos, las amenazas contra ellos, las torturas contra ellos, no los dispersaron, no los hicieron desistir, sino que por el contrario, vivieron sus vidas como seguidores del Mesías. Eso es lo que hace de este movimiento algo interesante. Incluso bajo amenaza de pena de muerte, afirmaban que a quien ellos seguían, quien había sido crucificado y que había resucitado, decían ellos que este era el verdadero y único Mesías enviado del Padre, que era el Señor de todo el mundo. En esa época de Césares, en esa época de emperadores, afirmar que había otro Señor era una declaración suicida. Literalmente usted era decapitado si usted afirmaba que había un rey diferente al César. Bien, este grupo de seguidores se mantenían en eso. Afirmaban haber sido comisionados por Jesús como testigos y como servidores de su reino. El reino que, según decían ellos, está sobre todos los demás reinos.
el reino que está por encima de todo imperio. Este movimiento aparentemente insípido, solo 12 personas, y cada uno de ellos dudando de los demás, ni siquiera estaban bien unidos entre ellos, había seria competencia. Este insípido movimiento continuó moviéndose, no desapareció como los demás movimientos habían desaparecido y como la historia misma nos dice. Y uno de estos representantes del consejo les decía a sus compañeros: miren, si esto no es de verdad, esto va a desaparecer, no se preocupen. Y este movimiento continuó creciendo. A medida que pasaba el tiempo, se fortalecía. Y al final, Cristo Jesús, quien es Rey de Reyes y Señor de Señores, vendrá con gran poder y gloria, afirmaban ellos, para tomar a su iglesia, que son sus llamados, que son sus escogidos. La razón que ellos daban por continuar en su empeño a costa de su seguridad, a costa de sus propias vidas, era porque después de haber muerto, afirmaban ellos, Él había resucitado. Y les había dicho que las puertas del Hades no prevalecerían contra la iglesia. Jesús les afirma a sus seguidores que la iglesia no es como los demás imperios y los demás movimientos del mundo que han muerto. Cada uno de los imperios de la historia ha desaparecido. Pero interesantemente, el pueblo de Dios, la iglesia de Dios, seguimos vivos, seguimos creciendo a pesar del tiempo. Los demás imperios y el imperio en el que usted y yo estamos van a desaparecer. Pero las puertas del Hades, les dice el Señor, no prevalecerán contra la iglesia. Habían habido muchos testigos que habían visto a Jesús resucitado. Y quiero leer unos pasajes. Uno que está en Lucas, por favor, acompáñeme. Y otros 2 pasajes en Hechos. Hay muchos pasajes en la Escritura donde gente vio a Jesús. Acabamos de leer que más de 500 personas vieron esto. Mire lo que dice Lucas capítulo 24, versículo 39. Dice Jesús hablándole a sus discípulos: miren mis manos y mis pies, soy yo mismo, tóquenme y vean. Un espíritu no tiene carne ni huesos, como ven que los tengo yo. Es una evidencia física real de la resurrección de Jesús. Y mire lo que dice Hechos capítulo 3, versículo 15. Dice así la Escritura: mataron al autor de la vida, pero Dios lo levantó de entre los muertos, y de eso nosotros somos testigos. Y allí mismo en el libro de Hechos, en el capítulo 4, los versículos 18 al 20, dice así la Escritura: los llamaron y les ordenaron terminantemente que dejaran de hablar y enseñar acerca de el nombre de Jesús. Pero Pedro y Juan replicaron: ¿es justo delante de Dios obedecerlos a ustedes en vez de obedecerlo a Él? Júzguenlo ustedes mismos. Nosotros no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. Así que las evidencias físicas, los testigos que tenían, los testigos con los que usted y yo gozamos, tanto de propios y extraños, creyentes y no creyentes, acerca de la resurrección, son abrumadores. Tenemos evidencia física de este hecho histórico. Lo que ustedes y yo estamos celebrando esta mañana, queridos hermanos, no es una tradición de la iglesia. No es un momento más en esta semana donde casi que por regla de general la culpa llega a nuestros corazones y decimos: no hemos ido todo este semestre a la iglesia, aunque sea vayamos hoy. Lo otro que quiero invitarlos a que consideremos son las implicaciones prácticas de la resurrección. ¿Qué implica la resurrección para nosotros? Ahora, la resurrección tiene implicaciones extraordinarias. La primera es que la resurrección certifica a Cristo como el enviado de Dios. Cuando la Escritura nos dice que por el poder de Dios, que mediante el Espíritu Santo, Cristo fue resucitado de los muertos, eso certifica que Dios ha quedado completamente satisfecho por el sacrificio de Cristo hacia nuestros pecados. La resurrección de Cristo declara que la obra de Cristo ha sido hecha de manera completa, en su totalidad. No ha quedado faltando nada.
La Escritura sostiene algo que sin la resurrección, y yo quiero animarlos a que escuchen esto, si solo tuviéramos la crucifixión, si Cristo solamente hubiera muerto en la cruz y no hubiera resucitado, la Escritura afirma que ustedes y yo somos los más dignos de conmiseración. Porque estaríamos creyendo en algo que es confuso, que dice la Escritura sería una mentira. Si Cristo no resucitó, la obra de Dios quedó mocha, quedó en la mitad. De manera que la resurrección es la certificación de que el Padre aceptó y quedó satisfecho por el sacrificio que se hizo por nuestro pecado. La segunda implicación muy importante de la resurrección en nuestras vidas es que con la resurrección, y es acá donde ustedes y yo somos afectados de manera directa, no que en las otras no, pero de esta manera, de manera directa, diaria, con la resurrección ustedes y yo recibimos nueva vida. ¿Qué quiere decir eso? Ya quiero que me acompañen. Mire lo que dice la Escritura. Romanos capítulo 6, versículos 3 al 4. Y voy a leer Romanos capítulo 6, versículos 11 al 14. Dice así la Escritura. ¿Acaso no saben ustedes que todos los que fuimos bautizados para unirnos con Cristo Jesús, en realidad fuimos bautizados para participar de su muerte? Por tanto, mediante el bautismo fuimos sepultados con Él en su muerte, a fin de que, así como Cristo resucitó por el poder del Padre, también nosotros, y mire lo que dice la Escritura, llevemos una nueva vida. De modo que la resurrección tiene un impacto interesante. Si bien ustedes y yo vamos a ser resucitados al final de la historia, la resurrección ha sido hecha para que ustedes y yo llevemos una nueva vida. Y dice los versículos 11 al 14 de ese mismo capítulo: de la misma manera, también ustedes considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Por lo tanto, no permitan en ustedes que el pecado reine en sus cuerpos mortales, ni obedezcan a sus malos deseos. No ofrezcan los miembros de su cuerpo al pecado como instrumentos de injusticia. Al contrario, ofrézcanse más bien a Dios como quienes han vuelto de la muerte a la vida. Miren las afirmaciones de la Escritura. Dice, presentando sus miembros, los miembros de su cuerpo, como instrumentos de justicia. Así el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, porque ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Ustedes y yo, de una manera, por creer en Cristo, hemos pasado de la muerte a la vida. Con la resurrección viene una cosmovisión distinta a la cosmovisión humana. Ustedes y yo, por ser creyentes, empezamos a ver las cosas diferentes. Los movimientos culturales, los movimientos políticos, los movimientos históricos, lo empezamos a ver con otras gafas. Una cosmovisión que no se ajusta a la cosmovisión humana. Dice la Escritura, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en el corazón humano, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Así que para ustedes y para mí se nos ha abierto un libro que no está abierto para todos. Es solo para aquellos que creen en Cristo. Es solo para aquellos que aceptan la oferta de Cristo, el sacrificio de Cristo, y creen en su resurrección. Ahora usted puede ver una forma de vida diferente a la que en la condición humana simple ustedes y yo tendríamos. En la resurrección dice la Escritura que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó. Y dice la Escritura, Dios preparó de antemano para que ustedes y yo funcionemos en ellas. Voy a repetir esto. A causa de la resurrección, ustedes y yo somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que andemos en ellas. Lo que Dios preparó de antemano para los que le aman, para que andemos en ellas,
Son las oportunidades diarias que usted y yo, por la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, tenemos de amarnos, de servirnos, de tratarnos, de considerarnos de una manera distinta a lo que nuestra naturaleza humana hace cuando nuestra naturaleza está muerta en sus delitos y pecados. Otra vez, la resurrección nos devuelve a la vida y nos da a diario oportunidades. Posiblemente usted esta mañana ya tuvo oportunidades como esas, de ser más tolerante, de irritarse menos, de golpear menos duro la mesa del comedor, de tirar menos duro la puerta del carro, de insultar menos al que se le atravesó en el tráfico. Cada día, ustedes y yo estamos siendo invitados con un sinnúmero de oportunidades a que usemos estas obras buenas que Él preparó de antemano para que ustedes y yo las enfrentemos, para que ustedes y yo la disfrutemos. Según la Escritura, cuando Cristo murió en la cruz por los pecados nuestros, y voy a ponerme por delante, por los pecados míos, yo también morí a mi pecado, usted también murió a su pecado. Y cuando Él resucitó, según dice la Escritura, yo seré resucitado al final, pero además ya resucité con Él a esta nueva vida. Usted ya fue resucitado. Usted no tiene que esperar a morir para ser resucitado. Por Cristo usted ya puede hoy vivir una vida diferente, tratar a los demás diferentes. Eso dice la Escritura. Dice la Escritura y que a causa de la obra de Cristo en nuestras vidas, ustedes y yo tenemos la oportunidad de que si alguno tiene queja contra otro, yo no sé si de pronto en este salón haya alguno que no tenga queja contra otro. Seguramente algunos de los que estamos acá tenemos queja contra más de uno de los que están en este salón, y estamos hablando de este grupo. Pero si extendemos esto a la ciudad, muy seguramente usted tiene queja acerca de los comisionados de la ciudad, del alcalde de la ciudad, del gobernador del estado, del presidente del país, de sus tíos que viven en otro país, de sus hermanos que viven. La Escritura nos dice que si alguno tiene queja contra otro, de la manera que Cristo nos perdonó, así también lo hagamos nosotros. A causa de la resurrección de Cristo, ustedes y yo hemos recibido no una respuesta, sino una persona, Cristo Jesús, que nos ha dado nueva vida para enseñarnos cómo hacerlo. Ahora, se entiende entonces que debe hacerse en la forma y las veces que Él lo hizo. Si la Escritura me dice que si yo tengo queja contra alguien, y nuevamente les digo, en este salón yo tengo queja contra varios, yo debo, según la Escritura, perdonarlos de la misma manera que Cristo lo hizo conmigo. O sea, yo tengo el poder, Él me lo ha dado para que yo lo haga. Se entiende entonces que es de la forma y las veces que Él lo hizo conmigo. ¿Saben qué es lo que yo escucho con mucha frecuencia, Hamid? Es que es muy difícil. No, no es difícil. Es imposible. Y como es imposible, Dios nos ha dado el Espíritu Santo para que ustedes y yo podamos hacerlo. No intente hacerlo por usted mismo. Sus emociones le van a ganar, sus emociones lo van a controlar. Necesitamos esta persona que ha sido ofrecida a nosotros, a causa de haber muerto al pecado y de haber sido resucitado a esta nueva vida, a causa de que el Espíritu Santo está en nosotros. Podemos demostrarnos unos a otros. Podemos hacerlo. Un amor que es paciente, un amor que es bondadoso, un amor que no es envidioso, un amor que no es jactancioso ni orgulloso, un amor que no se comporta con rudeza, que no es egoísta. Podemos demostrarnos unos a los otros un amor que no se enoja fácilmente. Un amor que no guarda rencor. Un amor que todo lo disculpa, que todo lo cree, que todo lo soporta, que todo lo espera. Un amor que nunca se acaba. A causa de la Escritura, ustedes y yo ya estamos preparados. Tenemos todas las herramientas que ustedes y yo necesitamos
para hacerlo de esa manera, para vivir de esa manera. En la medida en que ustedes y yo dependamos del Espíritu Santo, esto se va a hacer más evidente cada día. Mucho cuidado, esto no pasa de manera mágica, esto no sucede en la tarde. No le esté dando codazos a la persona que está ahí, esto no va a pasar esta tarde. Es un proceso que dura toda la vida. Es un proceso al que ustedes y yo debemos estar muy atentos con nuestros oídos sintonizados, porque como nos dice la Escritura, son obras que Dios ha preparado para que andemos en ella todos los días. Todos los días se nos van a presentar oportunidades de usar o no a la persona del Espíritu Santo que nos ha sido dada. Nada de esto que acabamos de mencionar lo podemos producir ustedes y yo. No se produce en escuelas, no se produce en talleres, no se produce en retiros espirituales. No surge de nosotros, sino que a causa de haber sido resucitados a esta nueva vida, a causa de que Cristo murió por nosotros y nos perdonó, recibimos, nos fue dado. Usted no lo compró, usted no lo ganó, no es por el grupo religioso en el que usted pertenece. Recibimos, nos fue dado el Espíritu Santo, quien nos enseña, quien nos guía en el uso práctico, en el uso constante, diario, de estos elementos que usted y yo ya tenemos en el corazón. Esta nueva vida a la que ya hemos sido resucitados. Pregunta para ustedes: ¿cuál es la fuente de sabiduría y de poder que usted usa para resolver los conflictos en su casa, o en su empresa, o en su vecindario? ¿Cuál es la fuente de poder que usted está usando en sus conversaciones con sus hijos, con sus padres, con su cónyuge? ¿Cuál es la fuente de poder y sabiduría que usted usa diariamente? ¿Son sus emociones? ¿Es su experiencia? ¿Es su profesión? ¿Cuál es la fuente de sabiduría? ¿Es su propia sabiduría? ¿Es su prudencia? ¿O es la sabiduría del Espíritu Santo? El resultado se lo dice a usted. Si en su vida hay angustia, hay miedo, no hay paz, obviamente usted está usando la fuente de sabiduría y poder incorrecta. Ya está en usted. Usted no tiene que ir a ningún lado a conectarse. Según dice la Escritura, está en usted. Todo lo que tiene que hacer usted es usarlo, decidir qué va a usar. Si su experiencia, si sus emociones, si su propia prudencia, o si va a voltear a Él y decirle: Señor, dame tu sabiduría para enfrentar esta situación particular. El resultado le dice a usted qué sabiduría está usando. La resurrección sitúa nuestra esperanza mucho más allá de esta vida terrenal y de los problemas de esta vida terrenal. Tener trabajo, estar bien emocionalmente, tener salud, arreglar el carro, pintar la casa, educar los hijos. Todo eso es bueno tenerlo, todo eso es bueno hacerlo. Pero la resurrección afirma que esta leve tribulación momentánea, esto que usted y yo estamos viviendo, no se compara con el gozo que vendrá en la gloria venidera. No tenemos que esperar a que eso llegue. Ustedes y yo ya podemos disfrutarlo. Y mi ánimo, queridos hermanos, es que la resurrección nos sirva para empezar a caminar cada día disfrutando esta nueva vida. La resurrección está por encima de llegar bien a los 70 y obtener el retiro. La resurrección está por encima de llegar a los 80 o a los 90 con salud. Está muy por encima de la pérdida de los dientes o de la estabilidad de nuestras piernas, o de la demencia, o de cualquiera de las otras consecuencias típicas de estar en estos cuerpos frágiles. La resurrección supera eso, nos propone una meta por encima de todo esto que se ve y nos invita a que ustedes y yo aprendamos a ver lo que no se ve, porque esto que se ve se acaba. Las relaciones más lindas que yo he tenido en mi vida, mi mamá y mi papá, ya se acabaron, se murieron. Las relaciones más lindas que yo he tenido con mis hermanos de fe, algunos de ellos se han acabado porque se han muerto, y a otros
no les gusta lo que yo predico. Esto de aquí de la tierra se acaba. Y la resurrección nos anima a que ustedes y yo veamos más allá de estas simples fronteras humanas y veamos un proceso de transformación en cada persona que Dios ha puesto a nuestro alrededor. Cada creyente debe continuar aprendiendo del Espíritu Santo cómo va a usar su cuerpo resucitado. Su cuerpo ya está resucitado. Usted no tiene que esperar a la resurrección porque eso ya está garantizado. Usted va a ser resucitado, pero su cuerpo, su mente, sus emociones ya fueron resucitadas. Usted ya puede usarlas. Queda de usted que por el Espíritu Santo aprenda cómo usarlas. Dice la Escritura, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Juan dice lo siguiente, yo debo menguar, yo debo desaparecer para que Él crezca. En otras palabras, cuando vaya por la calle y me irrite una persona, en vez de irritarme y crecer yo, menguo un poquito y le digo, Señor, crece tú. ¿Qué le dirías tú a este? Y todo lo que quiero decirle, le pregunto al Señor, ¿qué quisieras decirle tú? O a su cónyuge, o a su hijo que lleva sin obedecerlo a usted 18 años. Todo lo que usted quiere decirle, póngaselo al Señor. Y la resurrección me dice que en Él he recibido esta nueva vida, que yo debo menguar. La resurrección de Cristo, lo que celebramos hoy, es el sello de que ustedes y yo ya recibimos una nueva naturaleza. La Escritura va un poco más allá y mire lo que dice la Escritura. Dice que ustedes y yo hemos sido sellados. No es que vamos a ser sellados o que si usted se porta bien lo van a sellar. La Escritura dice que los creyentes hemos sido sellados con el Espíritu Santo como las arras, como el pago inicial de nuestra herencia, como la certificación de nuestra herencia, como la garantía de que el que comenzó en nosotros la buena obra la va a perfeccionar. Ustedes y yo no hemos sido dejados a la mitad. Pregunta para usted, ¿logra ver usted transformación en su corazón? ¿Logra ver que que esté pasando algo en su vida? ¿Que usted está contento de que ya usted no hace eso que usted sabe que deshonra a Dios? ¿O está usted demasiado distraído esperando que esa transformación pase en los demás? Lo animo a que piense en lo que está pasando en su corazón. Estamos en este proceso. Cada día, cada evento, todo lo que ha pasado hasta esta mañana, lo que va a pasar el resto de esta tarde, lo que va a pasar el resto de sus días, cada día, cada evento, cada relación, cada acuerdo, cada desacuerdo, es una oportunidad de usar o no esta nueva naturaleza, esta nueva vida que usted ya recibió. Usted decide si lo usa o no. Ya fuimos resucitados. Y créanme que esta es mi lucha en mi casa todos los días. Todos los problemas que pasan en mi casa es porque mi esposa no hace las cosas como a mí me gusta que ella la haga. A mí me gustaría que ella dijera sí a todo. Y cuando ella no dice sí a todo, se arma un problema en mi casa. Todos los problemas de nuestra sociedad es que estamos demasiado enamorados de nosotros mismos. Tenemos un profundo amor por nosotros mismos y muy poco amor por el prójimo. Todos los problemas de su casa se van a resolver cuando usted cambie amor propio por amor al prójimo, que es su cónyuge o sus hijos. Va a haber una solución increíble. En vez de amarse mucho a usted y que lo complazcan a usted como me pasa en mi casa, aprendamos a complacer al otro, que es lo que el Señor nos pide. Usemos esta nueva vida que ya está en nosotros, que ya hemos recibido. Mediante la resurrección de Cristo, cada uno hemos sido plantados y estamos siendo plantados. Ustedes y yo hemos sido puestos por Dios en los lugares donde estamos viviendo, trabajando, estudiando, relacionándonos. Ustedes como resucitados han sido puestos en esos lugares con nueva forma de pensar, con nueva forma de sentir, como discípulos de Cristo. Ustedes y yo
quienes por la fe en Él, las cosas viejas pasaron y están apareciendo estas cosas nuevas. Ustedes y yo somos su agente de avanzada, su equipo de avanzada en la ciudad. ¿Cree usted? ¿Cree usted en la resurrección de Cristo y que por la resurrección de Cristo usted ya ha sido resucitado? Si lo cree, ¿qué implica eso para la forma como usted va a vivir su vida esta tarde, la semana que viene? ¿Qué implica para cómo usted va a estudiar su carrera, criar sus hijos, relacionarse con sus padres? ¿Qué implicaciones tiene el hecho de que ustedes y yo hemos sido resucitados y hemos sido puestos en esta ciudad como testigos, como embajadores de este reino, de este Rey de Reyes? Quiero leer para ustedes 1 Corintios capítulo 15 versículo 58. Dice así la escritura: por lo tanto, mis queridos hermanos, manténganse firmes e inconmovibles, progresando siempre en la obra del Señor, conscientes de que su trabajo en el Señor no es en vano. ¿Se animaría usted a memorizar ese versículo esta semana? Por lo tanto, mis queridos hermanos, manténganse firmes e inconmovibles, progresando siempre en la obra del Señor, conscientes de que su trabajo en el Señor no es en vano. Oremos. Padre, damos gracias por esta mañana y por la oportunidad, por el privilegio que nos das de celebrar juntos tu resurrección, nuestra resurrección. Ayúdanos a considerar el hecho de que esta transformación ya está pasando en nuestras vidas, de que ya hay evidencias en nuestras vidas de que hemos sido resucitados a esta nueva vida. Gracias por las oportunidades constantes que nos das todos los días de usar esta nueva naturaleza redimida, resucitada, renovada, en la forma como negociamos, en la forma como nos divertimos, en la forma como enfrentamos las situaciones de angustia o de miedo o de falta de salud o de pérdida. Te damos gracias porque todo esto son oportunidades donde podemos verte y podemos ver la evidencia de que en verdad tu resurrección nos ha resucitado a nosotros a una nueva vida. Juntos te lo agradecemos en la autoridad y en el nombre de Cristo nuestro Señor. Los invito para que juntos, puestos en pie, cantemos en respuesta a la predicación de la palabra de Dios.